El sol de la tarde caía sobre el pequeño pueblo de San Miguel el Alto, en Jalisco, tiñendo de tonos dorados las calles empedradas y las casas de adobe con techos de teja roja. La plaza estaba llena de vida. Los puestos de comida exhalaban aromas de tamales recién hechos, elotes dorados con mayonesa y chile en polvo, y el humo de las parrillas se mezclaba con el olor de la pólvora de los cohetes que explotaban en el cielo. Era día de fiesta patronal, y al centro de todo se erguía la imagen antigua de la Virgen de Guadalupe, protegida en un nicho adornado con flores, velas y listones de colores. El repique de las campanas llamaba a la misa vespertina, mientras los niños corrían con banderitas de papel picado y los ancianos rezaban con el rosario en mano. Para todos era un día de alegría y devoción, un momento en que la fe unía a la comunidad como un solo corazón. Pero entre la multitud había un hombre que no compartía ese fervor. Tomás Aguilar, un joven de 27 años, de cuerpo fuerte por el trabajo en el campo, mirada dura y labios siempre tensos, como si contuvieran una rabia antigua. Tomás caminaba con pasos firmes, empuñando una botella de tequila casi vacía. Su rostro estaba enrojecido, no solo por el alcohol, sino por la mezcla de resentimiento y dolor que lo acompañaban desde hacía años. La muerte de su madre, ocurrida cuando apenas tenía 15, lo había marcado profundamente. Ella había sido una mujer devota, que rezaba cada noche frente a esa misma imagen de la Virgen, pidiendo salud y esperanza. Pero ni los rezos, ni las promesas, ni las velas encendidas lograron salvarla de la enfermedad. Para Tomás, aquella pérdida fue la prueba definitiva de que la fe era inútil, un engaño que mantenía a la gente encadenada a ilusiones vacías. Mientras los demás se inclinaban para rezar, él alzaba la voz, burlándose en medio del silencio sagrado. «¿Y de qué les sirve tanto rezo?», dijo con desprecio. «¿Acaso la Virgen bajará a darles de comer o a salvarlos de sus desgracias?». Algunos voltearon indignados, otros lo ignoraron con la esperanza de que se callara, pero Tomás no estaba dispuesto a detenerse. Avanzó hacia el altar improvisado en la plaza, donde la imagen de la Virgen brillaba bajo la luz de las veladoras. Sus manos, temblorosas por la ira, se posaron sobre el marco de madera. «Si de verdad esta imagen tuviera poder, me detendría», retó con voz ronca. Un murmullo de horror recorrió la multitud. Las mujeres se santiguaron, los ancianos se pusieron de pie, y un grupo de hombres intentó acercarse para detenerlo. Pero fue demasiado tarde. Tomás, con un gesto brusco, levantó la imagen y la arrojó contra el suelo empedrado. El sonido del vidrio al romperse resonó como un trueno en medio de la plaza. El silencio cayó de inmediato. Ni los cohetes, ni las risas, ni los rezos se escucharon más. Solo el viento agitaba las banderas de colores, y el corazón de cada persona latía con fuerza en el pecho. Los ojos de todos se posaron en los pedazos rotos de la imagen sagrada. Tomás respiraba agitado, como si una descarga de furia lo hubiera vaciado por dentro. En su interior, sin embargo, algo empezó a temblar, un frío inexplicable que subía desde sus pies hasta su cabeza. La botella cayó de su mano, y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. En ese instante, antes de que alguien reaccionara, la plaza entera pareció contener la respiración. ¿Fue el eco del silencio lo que estremeció a todos, o algo más? Lo cierto es que aquel acto no solo había roto una imagen, sino que acababa de abrir una herida en el corazón del pueblo. Si quieres descubrir qué misterios nacerán de este hecho y cómo cambiará la vida de Tomás para siempre, suscríbete al canal ahora mismo. Lo que viene es un camino lleno de fe, dolor y revelaciones que no querrás perderte. Con los pedazos de la Virgen brillando bajo la última luz del día y el pueblo paralizado en estupor, Tomás apenas sospechaba que lo que había comenzado no tendría marcha atrás. El eco del vidrio roto aún vibraba en el aire cuando el murmullo del pueblo estalló en un clamor de horror. Mujeres se cubrieron la boca, niños comenzaron a llorar y los ancianos, con las manos temblorosas,
levantaron sus rosarios como si buscaran protección inmediata. La plaza, que minutos antes había sido un lugar de fiesta y alegría, se convirtió en un espacio cargado de tensión y rabia contenida. Una anciana, doña Felipa, de ojos apagados por los años, pero de fe inquebrantable, se arrodilló ante los pedazos rotos de la Virgen. Sus labios murmuraban letanías, mientras sus lágrimas caían sobre las piedras. «Blasfemo», gritó un hombre desde la multitud, con el rostro enrojecido de indignación. «Has maldecido a nuestro pueblo». Otros se unieron a los gritos, levantando puños y señalando a Tomás como si fuera un criminal. El aire se llenó de insultos. «Irrespetuoso, hijo del demonio, que se largue del pueblo». Tomás se quedó inmóvil, aún con el temblor en sus manos. Su respiración era agitada, y aunque intentaba mostrarse desafiante, la furia colectiva lo hacía retroceder un paso. Entre los presentes, Rosaura, su hermana menor, apenas de 20 años, lo miraba con ojos desbordados de lágrimas. Ella, a diferencia de Tomás, había heredado la devoción de su madre. Llevaba siempre un escapulario en el cuello y hablaba con dulzura a todos en el pueblo. Ahora su corazón se desgarraba entre el amor a su hermano y la vergüenza que su acto le provocaba. «Tomás», susurró con voz entrecortada, «¿qué has hecho?». Él evitó mirarla, pero el reproche en su tono lo atravesó más que los gritos de los demás. El padre Esteban, sacerdote del pueblo desde hacía más de 2 décadas, avanzó entre la gente con su sotana negra y el crucifijo en alto. Era un hombre de semblante sereno, conocido por su paciencia y por haber mediado en incontables disputas entre vecinos. Sin embargo, aquella tarde, en sus ojos se encendía un brillo de indignación que pocos habían visto. «Hijo», dijo con voz firme dirigiéndose a Tomás, «no solo has roto una imagen, has herido la fe de toda esta comunidad. Tu madre rezaba con devoción frente a esa Virgen. ¿Acaso has olvidado su entrega?». El nombre de su madre golpeó el interior de Tomás como un látigo. El recuerdo de sus rezos inútiles, de la tos interminable que terminó apagándola, lo llenó de una rabia silenciosa. Apretó los puños y respondió con voz quebrada, aunque intentó sonar fuerte: «La fe no sirve de nada. Mi madre murió esperando un milagro que nunca llegó, y ustedes siguen arrodillándose como si los santos fueran a salvarlos». El murmullo se transformó en un rugido. Algunos hombres comenzaron a avanzar hacia él con intención clara de lincharlo. Entre ellos estaba Julián, un comerciante conocido por su carácter explosivo que gritaba: «Saquémoslo del pueblo antes de que traiga la desgracia sobre todos». El padre Esteban levantó la mano, imponiendo silencio. «¡Alto!», ordenó. «La ira no resolverá nada. No somos jueces ni verdugos». Aunque sus palabras frenaron el ímpetu de la multitud, la condena ya estaba dictada en los corazones. Nadie volvería a mirar a Tomás de la misma manera. Las mujeres lo apartaban con la vista, los hombres lo señalaban como una amenaza, y los niños, asustados, se escondían tras las faldas de sus madres. Rosaura, conmovida por la hostilidad que se cernía sobre su hermano, se acercó a él en voz baja. «Vámonos a casa, antes de que esto empeore». Tomás, sin responder, la siguió entre el mar de miradas que lo atravesaban como cuchillos. Cada paso era pesado, acompañado por susurros de desprecio. La vergüenza y la furia ardían en su pecho, pero más que nada sentía el peso insoportable de un pueblo entero en su contra. Mientras se alejaba, las campanas de la iglesia sonaron de nuevo, no como un llamado festivo, sino como un eco solemne que parecía marcar el inicio de un nuevo juicio. El pueblo no olvidaría, y Tomás estaba a punto de descubrir que la verdadera condena no vendría solo de las voces airadas, sino de un silencio mucho más profundo y perturbador que lo esperaba en su interior. La noche había caído sobre San Miguel el Alto, con una rapidez inusual. El cielo, antes teñido de tonos rojizos, se había vuelto de un negro profundo, apenas iluminado por la luna que asomaba entre nubes densas. El aire era frío y denso, como si la atmósfera misma llevara consigo un presagio. En la plaza,
Los restos de la imagen de la Virgen aún yacían sobre el suelo empedrado, rodeados de flores marchitas y velas apagadas por el viento. Nadie se atrevía a tocarlos. Era como si aquel espacio se hubiera transformado en un lugar prohibido. Los habitantes del pueblo, todavía conmocionados, permanecían alrededor de la plaza. Un murmullo constante recorría el ambiente, como una oración entrecortada que nadie quería pronunciar en voz alta. Los niños, ya en brazos de sus madres, miraban con ojos enormes, incapaces de comprender el peso de lo sucedido. Los ancianos mantenían sus rosarios en alto, repitiendo letanías en voz baja. Tomás, con el pecho ardiendo de ira y de confusión, permanecía cerca de los escalones de la iglesia. Su respiración era pesada, y aunque intentaba mantener la frente erguida, el frío que había sentido al romper la imagen seguía recorriéndole la piel como un veneno invisible. De pronto, un silencio absoluto cubrió la plaza. No se escucharon más los rezos, ni el llanto de los niños ni el soplo del viento. Era un silencio tan denso que dolía en los oídos, como si el mundo entero hubiera decidido contener la respiración. En ese instante, un resplandor suave emergió entre los restos rotos de la imagen. No era fuego, ni luz de veladora. Era una claridad distinta, tibia y poderosa a la vez. De entre ese resplandor, una figura comenzó a materializarse lentamente. La multitud retrocedió con un grito ahogado. Era un hombre de túnica sencilla, con el rostro sereno y una mirada imposible de describir. Sus ojos parecían contener océanos de compasión, y al mismo tiempo un peso insoportable de verdad. No pronunció palabra alguna. Su sola presencia lo decía todo. «Jesús», susurró una mujer cayendo de rodillas. De inmediato, otros hicieron lo mismo. Hombres endurecidos por el campo, mujeres acostumbradas al dolor, niños que apenas comprendían, todos se arrodillaron ante aquella visión. El padre Esteban, con lágrimas en los ojos, alzó las manos en señal de reverencia. Tomás, sin embargo, se quedó de pie. Su cuerpo temblaba, no sabía si por miedo o por rabia. Intentaba convencerse de que era una ilusión, un truco de la mente, un reflejo en el aire, pero la intensidad de esa mirada lo atravesaba hasta lo más profundo. Esto no puede ser real», murmuró, retrocediendo un paso. La figura de Jesús lo miraba en silencio, sin reproches, sin condena, pero con una fuerza que hacía que cada fibra de su ser se estremeciera. No había palabras, y eso lo atormentaba más. Quería gritos, quería acusaciones, algo que justificara su rabia, pero el silencio era peor que cualquier juicio. «Arrodíllate, Tomás», gritó Julián desde entre la multitud. «Muestra respeto». «No», respondió él con voz quebrada, aunque sus piernas apenas lo sostenían. «No me arrodillaré ante una visión». El pueblo lo miraba con espanto. Para todos, aquel instante era la prueba de la divinidad. Pero Tomás, atrapado entre el miedo y su incredulidad, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Jesús no habló, no levantó la mano, no hizo ningún gesto, simplemente permaneció allí, irradiando una calma que contrastaba con la tormenta interior de Tomás. El silencio se convirtió en un espejo, donde cada persona veía reflejada su propia fe, su esperanza, su dolor. Y entonces, con la misma suavidad con que apareció, la figura comenzó a desvanecerse. El resplandor se apagó lentamente hasta que la plaza quedó de nuevo en penumbras, iluminada apenas por la luna. Nadie se movió, nadie respiró. El silencio continuó, pero ya no era el mismo. Ahora era un silencio cargado de misterio, de temor, de preguntas sin respuesta. Y en medio de todo, Tomás sintió un vacío insoportable, como si aquel silencio se hubiera clavado dentro de él para no abandonarlo jamás. Los días siguientes fueron como una condena que se repetía sin descanso. Desde aquella aparición en la plaza, Tomás no había podido dormir una sola noche entera. Cada vez que cerraba los ojos, la figura de Jesús regresaba en silencio, con la misma mirada que lo había atravesado frente a todo el pueblo. No había palabras,
No había gestos, solo esa presencia inmutable que parecía juzgarlo sin necesidad de hablar. Se despertaba sudando, con el corazón golpeando como un tambor en el pecho. Rosaura lo escuchaba desde la habitación contigua, pero no se atrevía a consolarlo. Temía que su cercanía solo empeorara la tormenta que lo consumía. En las calles, la condena era aún más dura. Nadie le dirigía la palabra. Las mujeres que antes lo saludaban con cortesía, ahora cruzaban al otro lado del camino para no mirarlo. Los niños lo señalaban a escondidas y susurraban historias de miedo, como si Tomás fuera una figura maldita. En las tiendas se negaban a venderle pan o frijol, y hasta los vecinos que alguna vez compartieron tequila con él, le cerraban las puertas en la cara. Una tarde, mientras trataba de comprar maíz en la pequeña tienda de don Leandro, éste lo miró con frialdad y le dijo sin titubeos: «Aquí no vendemos a los que ofenden a Dios. Lárgate antes de que alguien te eche a golpes». Tomás apretó los dientes y salió sin decir nada, con la humillación ardiéndole en la garganta. Caminó hasta el campo, buscando refugio entre las tierras que tantas veces había trabajado. Pero incluso allí, bajo el sol ardiente de Jalisco, el silencio de aquella aparición lo seguía como una sombra imposible de esquivar. «¿Por qué yo?», murmuró al aire, dejando caer su azadón en la tierra seca. «Si querías aparecer, ¿por qué no lo hiciste cuando mi madre aún estaba viva?». Su voz se quebró, y por primera vez en años, las lágrimas le brotaron de los ojos sin control. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de un dolor acumulado que por fin encontraba salida. El viento seco del campo secó parte de su rostro, pero no pudo calmar la tormenta interior. Esa noche Rosaura entró en su cuarto con un pedazo de pan envuelto en un paño. Lo dejó sobre la mesa sin decir palabra, pero antes de salir Tomás habló con la voz ronca y baja: «Gracias, hermanita». Ella lo miró con ternura y tristeza a la vez. «No puedes seguir así, Tomás. La gente habla, te odian, pero yo sé que no eres un demonio. Solo estás perdido». Él bajó la mirada, incapaz de sostener la dulzura de sus ojos. «No me entienden, Rosaura. Nadie sabe lo que siento». «Ese silencio me persigue», dijo tocándose el pecho con el puño cerrado. «Aquí dentro, donde nada lo puede callar». Rosaura suspiró, acarició su hombro y salió sin insistir. Sabía que cualquier sermón solo lo endurecería más. Los días se convirtieron en semanas y la soledad se hizo insoportable. Tomás apenas comía, apenas dormía. El pueblo entero lo había condenado, y aunque su orgullo le impedía admitirlo, lo que más lo atormentaba no era el rechazo de los demás, sino aquel recuerdo de la figura luminosa mirándolo en silencio. Esa imagen lo desgarraba desde dentro, como si cada día estuviera destinado a revivir el mismo instante. Una noche, al recostarse sobre su cama de madera, murmuró entre sollozos: «Si esto es un castigo, ya lo entendí. Pero dime algo, aunque sea una palabra». El silencio, como siempre, fue la única respuesta. Y Tomás comprendió que su exilio no era solo físico, sino interno, un destierro en el que su mayor enemigo no era el pueblo, sino la culpa que lo consumía desde adentro. La decisión de irse no fue inmediata, pero poco a poco se convirtió en la única salida posible. San Miguel el Alto ya no era un hogar para Tomás, era una prisión de miradas hostiles, de puertas cerradas y de cuchicheos que lo perseguían a cada paso. Una mañana, antes del amanecer, tomó una bolsa vieja de manta, metió un par de mudas, un machete y lo poco que quedaba de su dinero. No dejó nota, no se despidió. Solo cargó con la certeza de que el pueblo jamás lo perdonaría. El camino a Guadalajara fue largo y polvoriento. La tierra árida se extendía a ambos lados de la vereda, con nopales y mezquites desafiando el sol implacable. Cada paso era un recordatorio del destierro autoimpuesto. El silencio del campo no era menos cruel que el de sus pesadillas. En cada sombra, en cada ráfaga de viento, parecía escuchar la voz ausente de Jesús, ese silencio que lo seguía como un eco dentro del pecho.
Después de 2 días de viaje, las torres y edificios de Guadalajara se alzaron frente a él. Era un mundo distinto, vibrante, lleno de bullicio y movimiento. Carretillas llenas de frutas en los mercados, pregones de vendedores ambulantes, el aroma de las tortas ahogadas mezclándose con el humo de los camiones. Tomás quedó sobrecogido por la magnitud de la ciudad, tan distinta a la calma de su pueblo. Durante semanas buscó trabajo, enfrentándose al rechazo una y otra vez. Su aspecto desaliñado y su mirada sombría no inspiraban confianza. Sin embargo, un día se topó con don Manuel, un capataz de obra de unos 50 años, curtido por el sol y con una voz grave que imponía respeto. ¿Buscas chamba?, le preguntó mientras revisaba a los jornaleros en la construcción de un edificio. Sí, señor, puedo trabajar duro, sé usar el machete, la pala, lo que haga falta, respondió Tomás, con la voz firme pero la mirada cansada. Don Manuel lo observó un momento, midiendo no solo sus músculos, sino la determinación en sus palabras. Aquí no basta con ser fuerte, dijo finalmente. Aquí se necesita disciplina, puntualidad y respeto. Si fallas, te vas. No le voy a fallar, contestó Tomás apretando los puños. Ese mismo día empezó a cargar bultos de cemento, a mezclar cal, a subir varillas bajo el sol abrasador. El trabajo era duro, pero era una forma de silenciar, al menos por unas horas, las voces internas que lo perseguían. Las noches seguían siendo difíciles. Las pesadillas no lo abandonaban, pero al despertar con los músculos adoloridos y las manos llenas de ampollas, sentía que al menos había sobrevivido un día más. Con el tiempo, algunos compañeros lo respetaron por su fuerza y su capacidad de aguantar jornadas interminables. Sin embargo, Tomás seguía distante, poco dispuesto a entablar amistades. Era un extraño en una ciudad que no lo conocía ni lo juzgaba, pero él mismo cargaba con la condena invisible de su pasado. Una tarde, mientras descansaba en una banqueta, don Manuel se sentó a su lado con un cigarro entre los dedos. «Se nota que traes un peso encima, muchacho», dijo, sin mirarlo directamente. «No sé qué hayas hecho, pero aquí todos cargamos culpas. La diferencia está en si las dejamos enterrarnos o si aprendemos a trabajar con ellas». Tomás guardó silencio. No tenía fuerzas para explicar, ni quería revelar el secreto de su pueblo, pero las palabras de don Manuel quedaron flotando en su mente, como una semilla que se resistía a germinar. Guadalajara le ofrecía una oportunidad de empezar de nuevo, pero también le planteaba un desafío. ¿Podría dejar atrás el silencio que lo perseguía, o ese silencio lo alcanzaría aún entre los edificios y el bullicio de la ciudad? El ruido de los camiones, las risas de los mercados y el martilleo de las construcciones parecían darle una tregua. Sin embargo, al caer la noche, Tomás sabía que la ciudad no sería suficiente para escapar de lo que lo consumía por dentro. Al principio, el trabajo en la construcción parecía suficiente para mantener a Tomás ocupado y lejos de sus pensamientos. Pero la rutina se volvió mecánica, y cada noche, cuando regresaba a la pieza humilde que alquilaba en una vecindad ruidosa, el silencio regresaba como un animal al acecho. No podía soportar la soledad y pronto buscó refugio en las calles iluminadas por neones, en las cantinas llenas de humo y risas que prometían olvidar. La primera vez que entró a un bar, lo hizo con la misma rabia que lo había llevado a romper la imagen de la Virgen. Se sentó frente a una mesa pegajosa y pidió una botella de tequila barata. El líquido ardió en su garganta, pero más ardía el recuerdo de aquella mirada silenciosa que lo perseguía incluso entre la música de mariachi y los gritos de los borrachos. «¿Vienes solo, guapo?», le preguntó una mujer con vestido rojo, apoyando su mano en su hombro. Tomás la apartó sin mirarla. «Vengo a olvidar», respondió con voz ronca. La mujer rió, acostumbrada a hombres con el corazón roto, y se fue con otro cliente. No tardó en meterse en peleas. Una noche, después de varias copas, un hombre lo empujó accidentalmente. Tomás reaccionó con un puñetazo que encendió una trifulca. El sabor metálico de la sangre en su boca y el ardor de los golpes en su cuerpo lo dejaron tirado en la calle,
riéndose como si en el dolor encontrara un extraño alivio. Pero las caídas no se detuvieron ahí. En las mesas clandestinas de juego encontró otra forma de escapar. Al principio ganaba lo suficiente para creerse afortunado, pero pronto las deudas comenzaron a acumularse. Cada derrota era un recordatorio de que la suerte no estaba de su lado, y cada deuda lo encadenaba más a un mundo peligroso. Una tarde, mientras contaba las pocas monedas que le quedaban, escuchó una voz suave detrás de él. «No pareces de aquí». Levantó la mirada y encontró a una joven con uniforme de enfermería cargando una bolsa de mandado. Tenía el cabello recogido y unos ojos oscuros que irradiaban firmeza. «¿Y tú qué sabes de mí?», replicó Tomás con tono defensivo. «Nada», dijo ella con calma, «pero se nota cuando alguien anda perdido». Tomás bufó, pero no pudo evitar sentir que aquellas palabras le calaban hondo. La joven se llamaba Mariana, estudiante de enfermería en la Universidad de Guadalajara. Con el tiempo, comenzaron a cruzarse más seguido en la vecindad. Ella siempre con libros en la mano, él con el cansancio en el rostro y el olor a alcohol en la ropa. Una noche, mientras él intentaba encender un cigarro con manos temblorosas, Mariana se le acercó. «¿Por qué te destruyes así?», le preguntó sin rodeos. Tomás soltó una risa amarga. «Porque la fe no sirve, porque Dios no escucha, y porque lo único que queda es beber hasta olvidar». Ella lo miró fijamente, sin miedo ni desprecio. «No hablo de fe, hablo de ti. Tú mismo te estás apagando, y ni siquiera sabes por qué sigues luchando». Esas palabras lo desconcertaron. Nadie le hablaba de esa manera desde que había dejado su pueblo. Nadie se atrevía a mirarlo como un ser humano, y no como un pecador o un trabajador más. Sin embargo, la rabia y la culpa lo arrastraban de nuevo a las calles. Aunque Mariana representaba una chispa de esperanza, Tomás no estaba listo para aceptarla. Su orgullo, sus heridas y el silencio que lo perseguía eran cadenas demasiado pesadas. En los bares, en las apuestas, en las peleas nocturnas buscaba un alivio que nunca llegaba. Pero lo que no sabía era que cada caída lo acercaba a un límite peligroso, uno del que tal vez no podría escapar. Las deudas crecieron como maleza en terreno abandonado. Al principio eran cantidades pequeñas que Tomás pensaba recuperar con un golpe de suerte en las cartas. Pero la suerte no volvió, y lo que quedó fue la amenaza de hombres que no conocían la compasión. Una noche, al salir de un bar con la cabeza mareada, dos sujetos lo acorralaron en un callejón oscuro. «¿Y el dinero, Aguilar?», dijo uno con voz áspera, mostrándole la empuñadura de un cuchillo bajo la chamarra. «Necesito más tiempo», respondió Tomás tragando saliva. «El tiempo se acabó», replicó el otro golpeándolo en el estómago. Lo dejaron en el suelo, advirtiéndole que si no pagaba, lo encontrarían aunque se escondiera en el último rincón de Jalisco. Esa misma madrugada, con el cuerpo adolorido y la mente nublada, tomó la decisión que tanto había evitado: regresar a San Miguel el Alto. El camino de vuelta fue distinto al de su partida. Ya no lo movía la esperanza de empezar de nuevo, sino el miedo. Mientras avanzaba entre los caminos polvorientos, cada ruido del monte le parecía una señal de que alguien lo seguía. La ciudad había dejado en él una marca amarga, y ahora volvía con menos de lo que se había llevado, sin dinero, con cicatrices nuevas y con una sombra de enemigos detrás. Al entrar al pueblo, el aire fresco del campo lo golpeó en el rostro, pero no trajo consuelo. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, y el eco de los cascos de caballos en la calle le recordaba todo lo que había querido dejar atrás. La primera mirada que recibió fue la de una mujer que lo reconoció de inmediato. Sus labios se torcieron en un gesto de desprecio y entró apresuradamente en su casa. Así comenzó su reencuentro con San Miguel, un regreso marcado por el rechazo. Cuando llegó a la casa de su hermana, Rosaura salió al encuentro con los ojos llenos de sorpresa y lágrimas contenidas. «¡Tomás!», exclamó abrazándolo con fuerza. «Pensé que nunca volverías». Él agotado se dejó sostener por un momento, pero pronto bajó la mirada. No tenía otra opción.
La ciudad no era para mí. Rosaura lo miró con ternura, aunque alcanzaba a ver las ojeras profundas y el peso en su rostro. Aquí siempre tendrás un lugar, aunque el pueblo no lo entienda, susurró. El reencuentro con los demás no fue tan amable. Cuando Tomás caminaba hacia la plaza, los murmullos no tardaron en aparecer. Los niños lo señalaban como si vieran a un fantasma, los hombres cruzaban los brazos con hostilidad y las ancianas se santiguaban en cuanto pasaba. La herida de lo ocurrido meses atrás no había cicatrizado. El padre Esteban lo encontró frente a la iglesia. La sotana del sacerdote ondeaba con el viento, y sus ojos, aunque cargados de severidad, también mostraban un brillo de compasión. «Hijo», dijo con voz firme, «tu regreso no es casualidad. Puede que huyas de los hombres, pero nunca podrás huir de lo que llevas dentro». Tomás apretó la mandíbula. «No vine a pedir perdón, padre, solo necesito respirar en paz». «La paz no se encuentra huyendo», replicó el sacerdote mirándolo con intensidad. «Algún día tendrás que enfrentarte a lo que hiciste». Tomás no respondió. Sus labios temblaron, pero no por el frío del aire, sino por la verdad que intuía en aquellas palabras. Esa noche, de regreso en la casa de su hermana, se sentó en silencio mientras Rosaura servía un caldo caliente. Escuchó las risas lejanas de los vecinos celebrando una reunión, risas en las que él ya no tenía lugar. Se sintió extraño en su propio pueblo, como un exiliado que regresa solo para descubrir que el destierro sigue vivo. Y aunque trató de convencerse de que podía vivir ignorando las miradas, sabía que el silencio de aquel día en la plaza lo seguiría atormentando. El regreso no era un final, sino el inicio de un juicio mucho más profundo que todavía estaba por enfrentar. El regreso de Tomás coincidió con un rumor que corría por todo San Miguel el Alto y que mantenía al pueblo en un estado de expectativa casi sobrenatural. Se decía que, desde aquella noche en que él rompió la imagen de la Virgen, los fragmentos nunca se habían quedado igual. Las flores marchitas que la rodeaban parecían revivir al amanecer, y el marco de madera antes astillado mostraba señales de ir recuperando su forma. Nadie se atrevía a tocarla, pero todos juraban que la imagen se estaba reparando sola, como si una fuerza invisible estuviera trabajando en secreto. Una mañana, mientras cruzaba la plaza, Tomás escuchó a dos mujeres cuchicheando junto a la fuente. «Lo vi con mis propios ojos», decía una con el rosario en la mano. «La grieta que cruzaba el rostro de la Virgen ya no está». «Es un milagro», respondió la otra, mirando hacia el nicho con reverencia. «Dios nos está mostrando que su poder es más fuerte que el pecado de ese hombre». Tomás apretó los dientes. El calor subió a su rostro, una mezcla de vergüenza y rabia. Caminó más rápido, deseando no escuchar, pero cada paso lo hacía sentir más atrapado en un destino del que no podía huir. Esa tarde, Rosaura lo encontró sentado en el patio, con la mirada perdida en el suelo. «Dicen que la Virgen se está reparando», le comentó con voz suave, como quien comparte una noticia delicada. Él levantó la vista bruscamente. «¿También tú crees en esas historias?», preguntó con dureza. «No son historias, Tomás. La gente lo ha visto. Yo misma pasé esta mañana y noté algo distinto». Tomás se levantó de golpe, con los ojos encendidos. «Basta», exclamó. «¿No entiendes? Todo esto son ilusiones. Nada puede repararse solo. Lo que pasó en esa plaza fue producto de la histeria de todos ustedes, no un milagro». Rosaura lo miró con tristeza, sin dejarse intimidar. «Tal vez no quieras creer, pero lo que ocurrió esa noche cambió al pueblo. Y lo que está ocurriendo ahora también te está llamando». Él se giró, incapaz de sostener la ternura de su hermana. Dentro de sí, la furia luchaba con algo más profundo, el miedo, porque aunque quisiera negarlo, también había sentido que algo fuera de lo común sucedía alrededor de aquella imagen rota. Al caer la noche, decidió acercarse al nicho en secreto. La plaza estaba vacía, y solo el canto de los grillos acompañaba el silencio. Cuando se detuvo frente a la imagen, un escalofrío recorrió su espalda. Efectivamente,
Las grietas eran menos visibles, y el rostro de la Virgen, antes astillado, parecía casi intacto. Se quedó de pie, inmóvil, incapaz de apartar la vista. En su pecho, un torbellino de emociones lo desgarraba. Incredulidad, rabia, pero también un sentimiento de pequeñez, de insignificancia frente a lo que tenía delante. ¿Por qué?, susurró con un nudo en la garganta. Si esto es real, ¿qué quieres de mí? El aire se volvió frío, y el silencio le respondió como siempre, clavándose en lo más profundo de su ser. Cerró los puños y se alejó con la respiración entrecortada. Al día siguiente, el padre Esteban lo encontró en la plaza y se acercó con calma. «¿Has visto la imagen, verdad?», preguntó con suavidad. Tomás no respondió, pero su mirada lo delató. «Dios no busca humillarte, hijo», continuó el sacerdote. «Tal vez todo esto sea una señal, no de condena, sino de esperanza». Tomás bajó la cabeza, luchando contra las lágrimas. «No lo entiendo, padre. ¿Por qué yo? ¿Por qué después de tanto dolor?». El sacerdote apoyó una mano en su hombro. «Porque los caminos de Dios no siempre son para entenderse de inmediato. A veces solo son para vivirse». Tomás se apartó bruscamente, incapaz de aceptar aquella idea. El pueblo entero podía ver en la imagen un milagro, pero para él, aquello era un tormento que lo hundía más en la confusión. Y mientras se alejaba, supo que lo peor no era el rechazo del pueblo, sino la imposibilidad de escapar de ese misterio que lo perseguía incluso en el silencio de la noche. Las noches en San Miguel el Alto habían recuperado la calma para la mayoría, pero para Tomás se habían convertido en un suplicio interminable. El canto de los grillos y el ulular de los tecolotes eran apenas un telón de fondo para el ruido más insoportable, el de sus propios pensamientos. No había escapatoria. La imagen de la Virgen, que parecía repararse por sí sola, lo perseguía durante el día, y la visión de Jesús en silencio volvía a atormentarlo cada vez que cerraba los ojos. Una madrugada, incapaz de dormir, decidió salir al campo. El aire estaba fresco, impregnado del olor a tierra húmeda, pues una llovizna ligera había caído al anochecer. Caminó hasta los linderos donde alguna vez trabajó junto a su padre, cuando la vida aún no estaba marcada por la tragedia. El recuerdo de esas mañanas tranquilas lo golpeó con una mezcla de nostalgia y rabia. De pronto, algo lo obligó a detenerse. El viento se detuvo en seco, y un silencio antinatural envolvió el lugar. Incluso los insectos parecieron callar. Entonces, frente a él, entre las sombras de los magueyes, una figura se reveló con una claridad que no pertenecía a este mundo. Era él, otra vez. Jesús, con su túnica sencilla, con la misma mirada insondable que lo había paralizado en la plaza. El rostro sereno, sin juicio ni palabras, pero con una presencia tan intensa que Tomás sintió que las rodillas le flaqueaban. «¿Por qué regresas?», murmuró con la voz temblorosa. «¿Qué quieres de mí?». La figura no respondió, solo lo miraba, como si el silencio mismo fuera la respuesta. Tomás apretó los puños. «Dime algo, háblame», gritó, con un eco que resonó en la inmensidad del campo. Pero nada. El silencio era absoluto, y esa ausencia de palabras lo desgarraba más que cualquier reproche. La desesperación lo hizo caer de rodillas. Las lágrimas, que tanto tiempo había reprimido, brotaron sin control. «Si quieres castigarme, hazlo ya», sollozó. «No aguanto más este vacío». Fue entonces cuando escuchó una voz anciana detrás de él. «El silencio de Dios no es castigo, hijo, es llamado». Tomás giró bruscamente. Allí estaba don Anselmo, un anciano del pueblo conocido por su sabiduría y su forma tranquila de vivir. Con su sombrero de palma y su bastón de madera, parecía más un guardián del tiempo que un simple campesino. «¿Qué hace aquí?», preguntó Tomás, intentando secarse las lágrimas. Don Anselmo se acercó despacio, apoyándose en su bastón. «La tierra habla, muchacho, y a veces cuando Dios calla es para que uno aprenda a escuchar de otra forma». Tomás negó con la cabeza.
No lo entiendo. No tiene sentido. El anciano se sentó sobre una piedra cercana y lo miró con paciencia infinita. La fe no siempre es para entender, es para caminar. ¿No ves que ese silencio que tanto temes es el mismo que te está llevando a buscar respuestas? Tomás tragó saliva, sintiendo cómo esas palabras penetraban en su interior. Pero me duele, don Anselmo. Siento que me ahoga. El dolor no siempre es enemigo, replicó el anciano. A veces es la herramienta que Dios usa para forjar al hombre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y luminosas al mismo tiempo. Tomás miró de nuevo hacia donde había visto la figura, pero ya no estaba. Solo quedaba la brisa moviendo las hojas de los magueyes. Se quedó en silencio, respirando con dificultad. Por primera vez, el silencio no se sintió como un enemigo absoluto, sino como un enigma que lo desafiaba a mirar más allá de su rabia. Don Anselmo se levantó, acomodó su sombrero y se despidió con serenidad. Cuando aprendas a escuchar ese silencio, hijo, dejarás de huir de ti mismo. Tomás lo vio alejarse, con el corazón aún cargado de dudas, pero también con una chispa diferente, como si en medio de la oscuridad hubiera aparecido una grieta por donde se filtraba la luz. El rumor de la misteriosa reparación de la Virgen seguía creciendo en San Miguel, pero no todos lo interpretaban como un signo de esperanza. Para muchos, era un recordatorio de la ofensa imperdonable que Tomás había cometido. La rabia contenida de algunos hombres comenzó a tomar forma en susurros de venganza. Una tarde, mientras Rosaura regresaba del mercado con una canasta de tortillas y chiles, escuchó a dos vecinos hablar con tono amenazante cerca de la fuente. «Que ese Aguilar debería largarse de una vez», dijo uno con el rostro endurecido. «Es una mancha para el pueblo». «No va a irse», respondió el otro. «Entonces habrá que sacarlo». Rosaura sintió un escalofrío. Caminó rápido hacia su casa, deseando que su hermano no estuviera en peligro inmediato. Pero esa misma noche, el peligro llegó. Tomás estaba en el patio, limpiando un machete viejo que aún conservaba de su padre, cuando escuchó pasos apresurados y voces ásperas acercándose. Un grupo de hombres, encabezados por Julián, apareció con antorchas y palos. «¡Ya basta, Aguilar!», gritó Julián. «Este pueblo no tiene lugar para blasfemos». Tomás se levantó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Rosaura salió detrás de él intentando interponerse. «Déjenlo», suplicó. «No lo toquen. No ha hecho nada desde que volvió». «Hizo suficiente», replicó otro hombre. «Roto el ídolo, ofendió a Dios y nos condenó a todos». Tomás apretó los puños, respirando con dificultad. «Si quieren matarme, háganlo de una vez», dijo con voz grave. «Pero no toquen a mi hermana». Rosaura lo miró con lágrimas, agarrándose a su brazo. «No hables así, Tomás, por favor». Antes de que los hombres se abalanzaran, una voz femenina irrumpió en la tensión. «¡Alto!». Era Mariana. Había llegado desde Guadalajara, avisada por Rosaura, que en secreto le había escrito una carta pidiendo ayuda. La joven se plantó frente al grupo con una valentía que desentonaba con su figura delgada. «¿Esto es lo que llaman fe? ¿Golpear a un hombre indefenso?», preguntó con firmeza. Los hombres dudaron. No estaban acostumbrados a que una forastera los desafiara. Julián gruñó. «No te metas, muchacha. No sabes lo que este hombre hizo». «Sé lo que hizo», respondió Mariana sin bajar la voz. «Pero también sé que ustedes no son jueces. Si creen en Dios, recuerden que solo Él puede decidir sobre su alma». El silencio cayó un instante, pesado como plomo. Algunos hombres bajaron la vista, pero Julián, encendido por la ira, no cedió. «Él no merece compasión». Avanzó y empujó a Tomás contra la pared, golpeándolo con el puño en el rostro. Tomás cayó al suelo con la sangre corriéndole por la ceja, pero no se levantó. «Pégame lo que quieras», murmuró con dificultad. «Ya estoy acostumbrado». Esa frase, dicha con voz rota, desarmó a varios. No era el grito desafiante del hombre que rompió la imagen meses atrás, sino la confesión de alguien cansado, destruido por dentro.
Mariana corrió a ayudarlo limpiando con su pañuelo la sangre de su frente. «Levántate, Tomás», susurró. «No estás solo». Los hombres se miraron entre sí, confundidos. La figura de Julián, tan fiera al inicio, parecía menos firme ante la debilidad de Tomás y la valentía de la muchacha. El padre Esteban apareció en ese momento, alertado por los gritos. «¡Basta!», tronó su voz, poderosa como pocas veces. «Este no es el camino de Dios. Si tocan un cabello más de este hombre, serán ustedes los que carguen la culpa de la violencia». El grupo, poco a poco, comenzó a dispersarse. Algunos bajaron las antorchas, otros se marcharon murmurando. Julián, frustrado, escupió al suelo y se retiró con la furia clavada en la mirada. Rosaura abrazó a su hermano, llorando. «Pensé que te perdería esta noche». Tomás, con el rostro ensangrentado y los ojos vidriosos, apretó su mano con fuerza. Por primera vez, sintió que no estaba completamente solo. El silencio volvió a caer sobre la noche, pero esta vez no era el silencio de condena, sino uno que anunciaba que algo estaba por cambiar en lo más profundo de su destino. El golpe de Julián lo había dejado con una ceja abierta, el pómulo hinchado y una costilla dolorida que apenas le permitía respirar sin gemir. Mariana y Rosaura lo llevaron casi cargando hasta la pequeña clínica del pueblo. El aire de la madrugada era frío y húmedo, y cada paso era una punzada más que le recordaba lo vulnerable que estaba. En la clínica, el médico rural lo examinó con calma. «No es grave, pero necesitas reposo», dijo mientras limpiaba la herida con algodón impregnado en alcohol. «Te dolerá unos días y la costilla sanará sola». Tomás apenas murmuró un agradecimiento. Su mente estaba nublada, no solo por el dolor físico, sino por una mezcla de vergüenza y desconcierto. Nunca se había sentido tan expuesto, tan frágil frente a los demás. Mariana, que no se apartaba de su lado, le sostuvo la mano con firmeza. «No puedes seguir así, Tomás. Cada vez que intentas resistir solo, terminas más hundido». Él evitó mirarla, con la voz áspera por el orgullo. «No necesito compasión». «No es compasión», respondió ella. «Es compañía. Todos cargamos dolores, pero enfrentarlos solos es lo que nos destruye». El silencio que siguió fue pesado, interrumpido solo por el murmullo del viento que se colaba por las ventanas. Tomás cerró los ojos, intentando escapar en un sueño ligero, pero en cuanto su mente se sumergió, volvió a encontrarse con lo inevitable, la visión de su madre. La vio tal como la recordaba en los últimos días de su enfermedad, pálida, frágil, con el rosario entre las manos, rezando en voz baja junto a su cama. Pero esta vez, en su sueño, ella lo miró directamente, con una serenidad que lo desarmó. «Hijo», dijo, con la misma voz dulce de antaño, «¿por qué te aferras tanto al odio?». Tomás, con lágrimas corriéndole por las mejillas dormidas, respondió como un niño, «Porque recé contigo, y no pasó nada. Porque pediste un milagro, y no llegó. ¿Cómo creer en algo que nos dejó solos?». Su madre le acarició el rostro, en ese sueño, con una ternura infinita. «Yo no estuve sola, Tomás. Tú tampoco lo has estado, aunque no lo veas. El silencio que tanto temes también es compañía. Escúchalo, no lo rechaces». Al despertar, el amanecer teñía de dorado las paredes blancas de la clínica. Tenía los ojos húmedos y la respiración agitada. Mariana lo observaba en silencio, notando que algo había cambiado en su expresión. «Soñé con mi madre», dijo él con voz quebrada. «¿Y qué te dijo?», preguntó ella con suavidad. Tomás dudó, pero al final susurró, «que nunca estuve solo». Las palabras le pesaban en la lengua, como si fueran extrañas en su boca, pero al pronunciarlas, sintió un leve alivio en el pecho. El dolor físico seguía allí, punzante en cada movimiento, pero había algo nuevo, una grieta en su muro de resistencia. Rosaura entró en ese momento con un jarro de atole caliente. «Tienes que comer algo, hermano. No puedes sanar con el estómago vacío». Tomás tomó el jarro con manos temblorosas. El calor del atole se extendió por su cuerpo, como un abrazo sencillo
que lo reconfortó más de lo que esperaba. Se quedó en silencio, observando a su hermana y a Mariana. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió rechazo en esas miradas, sino una fe silenciosa en que podía levantarse, aunque fuera desde el dolor. La noche anterior había sido un infierno, pero en esa mañana distinta, Tomás comprendió que quizás el sufrimiento no era solo castigo, sino también un camino para encontrar algo que todavía no sabía nombrar. El dolor seguía, sí, pero ya no estaba vacío. Ahora tenía un eco que lo acompañaba, una fe que nacía en medio de las heridas. Los días de reposo obligaron a Tomás a detenerse por primera vez en mucho tiempo. Sin alcohol, sin apuestas, sin peleas, no tuvo más remedio que enfrentarse a sí mismo. El dolor en sus costillas lo recordaba a cada instante que estaba vivo, y esa fragilidad, lejos de hundirlo, comenzó a abrirle un espacio nuevo, la posibilidad de cambiar. Cada mañana Mariana lo visitaba antes de ir a sus prácticas en el hospital de la ciudad. Le llevaba frutas, ungüentos y palabras sencillas que lo animaban a levantarse. Tu cuerpo se cura, pero tu corazón también necesita sanar, le dijo una mañana, dejándole una sonrisa leve antes de marcharse. Rosaura, por su parte, nunca se apartó de él. Cuidaba sus heridas con manos pacientes y lo alentaba con frases llenas de ternura. ¿Recuerdas cómo mamá rezaba por nosotros?, le preguntó una tarde. Yo creo que parte de esas oraciones siguen acompañándonos, aunque tú no quieras creer. Tomás la miró en silencio. Antes habría respondido con rabia, pero ahora solo bajó la cabeza. Dentro de sí comenzaba a reconocer algo que había negado durante años, que su rabia no era contra Dios, sino contra la herida que la muerte de su madre había dejado en él. Una mañana, al intentar levantarse solo, sintió un dolor agudo en la costilla. Cayó de rodillas jadeando, pero no maldijo como solía hacerlo. Se quedó quieto, respirando hondo, y de pronto recordó las palabras de su madre en el sueño. El silencio también es compañía. Ese pensamiento lo calmó, como si hubiera encontrado una mano invisible que lo sostenía. Esa misma tarde, decidió salir a la plaza. El aire fresco le golpeó el rostro, y aunque las miradas del pueblo seguían siendo duras, ya no le pesaban igual. Caminó hasta la fuente y observó cómo unos niños jugaban riendo sin miedo. Al verlo, algunos se detuvieron, pero uno de los pequeños, el hijo de una vecina, se acercó y le ofreció una flor arrancada del jardín. «Para ti», dijo el niño, con inocencia. Tomás recibió la flor con manos temblorosas. Fue un gesto pequeño, pero le abrió un hueco en el pecho donde cabía algo más que culpa, la esperanza. Con el paso de los días empezó a ayudar en lo que podía. Reparó la cerca rota de una vecina que lo miraba con desconfianza, pero no lo detuvo. Cargó sacos de maíz para un anciano que apenas podía caminar, y aunque al principio la gente lo observaba con recelo, poco a poco algunos empezaron a aceptar su ayuda en silencio. Una tarde, don Anselmo lo encontró trabajando en el camino que conducía a la capilla. «No pensé verte con la pala de nuevo, muchacho», dijo con una sonrisa. Tomás, con el sudor cayendo por su frente, respondió: «No sé si esto cambia algo, pero al menos siento que hago algo bueno». El anciano asintió. «Cambiar no es olvidar lo que hiciste, es aprender a vivir distinto después de eso». Esas palabras resonaron profundamente en Tomás. Comprendió que no podía borrar su pasado, pero sí podía empezar a escribir algo nuevo. Esa noche, en su cuarto, se sentó en silencio. Por primera vez, no lo sintió como un enemigo. Había dolor, sí, pero también una calma distinta. Una calma que parecía decirle que estaba dando pasos en la dirección correcta. El despertar no fue un milagro repentino, sino un proceso. Cada acción, cada palabra recibida, cada recuerdo enfrentado, lo empujaba hacia un cambio que él mismo no había creído posible. Y en medio de ese proceso, una certeza empezó a crecer dentro de él. Todavía había un camino, y aunque fuera difícil, ya no estaba solo para recorrerlo. El verano trajo consigo tormentas inesperadas.
El cielo de San Miguel el Alto se cubría de nubes negras cada tarde, y los rayos iluminaban la tierra como si fueran advertencias divinas. Una de esas noches, la más violenta de todas, un relámpago cayó cerca de la capilla del pueblo. El estruendo sacudió las casas y la lluvia azotó con furia. Cuando al amanecer la gente se reunió para ver los daños, encontraron el techo desplomado, las paredes resquebrajadas y la imagen de la Virgen, que tanto había sido objeto de rumores, tirada en el suelo, rota una vez más. Los murmullos no tardaron en encenderse. «Es una señal de que Dios aún nos castiga», dijo una mujer, con el rostro cubierto de lágrimas. «O quizá de que nunca perdonará lo que pasó», añadió otro. Tomás escuchaba desde la parte trasera de la multitud, con el corazón encogido. Ver la imagen nuevamente rota le provocó un dolor que no esperaba. Ya no era la misma rabia de antes, sino una mezcla de culpa y responsabilidad. Algo dentro de él le gritaba que no podía quedarse de brazos cruzados. Esa tarde, reunió valor y habló en la plaza. «Si la capilla cayó, podemos levantarla de nuevo», dijo con voz fuerte, aunque el miedo lo atravesaba. «Yo quiero reconstruirla». El silencio fue inmediato. Algunos lo miraron con incredulidad, otros con desdén. Julián, siempre dispuesto a encender la hostilidad, escupió al suelo y gritó: «Tú eres el último que debería tocar esa capilla». Tomás lo miró con firmeza, aunque sus manos sudaban. «Quizá tengas razón, pero si fue mi error lo que abrió esta herida, entonces déjenme al menos poner mis manos para cerrarla». El padre Esteban, que observaba la escena desde la escalinata, levantó la voz. «Escuchen, hermanos, no se trata de quién fue culpable, sino de quién está dispuesto a dar lo mejor de sí ahora. ¿No es eso lo que nos enseña el Evangelio?». Los murmullos se intensificaron. Algunos movieron la cabeza en señal de rechazo, otros bajaron la mirada, dudosos. Nadie respondió de inmediato. Esa noche, Tomás fue a la capilla en ruinas. La lluvia aún mojaba las piedras y el olor a humedad impregnaba el aire. Caminó entre los escombros y se detuvo frente a los restos de la imagen. Se arrodilló, tocando con delicadeza los fragmentos. «No sé si tengo derecho a hacerlo», susurró. «Pero si algo puedo dar, aunque sea mi trabajo, quiero hacerlo». Un leve crujido lo hizo girar. Rosaura había llegado, con un cesto lleno de herramientas. «No tienes que hacerlo solo», dijo con una sonrisa cansada pero firme. Poco después apareció el padre Esteban, cargando tablas rescatadas de otra construcción. «La fe no se demuestra con palabras, sino con acciones», comentó. «Empecemos, aunque sea con lo poco que tenemos». Tomás sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba enfrentando al pueblo como enemigo, sino con aliados que creían en su esfuerzo. Durante los días siguientes, se dedicó a trabajar sin descanso. Sus manos, endurecidas por el campo y la construcción en Guadalajara, encontraron un propósito nuevo en cada piedra que colocaba, en cada tabla que levantaba. Aun cuando muchos en el pueblo lo miraban desde lejos, sin atreverse a ayudar, el ejemplo comenzó a sembrar dudas en sus corazones. Al ver a Tomás trabajar bajo el sol abrasador, con las manos heridas y la ropa empapada de sudor, algunos comenzaron a preguntarse si aquel hombre seguía siendo el blasfemo que había roto la imagen o si estaba mostrando un arrepentimiento verdadero. Una tarde, mientras Tomás levantaba un muro junto al padre Esteban, Julián se acercó con los brazos cruzados. «¿De verdad crees que esto te va a redimir?», preguntó con desdén. Tomás lo miró sin detenerse. «No sé si me va a redimir, pero sé que me va a dar paz». Julián no respondió. Lo observó unos segundos más y luego se marchó sin decir nada. La prueba final no era levantar muros ni reparar imágenes, sino demostrar con cada acto que el cambio era posible. Y aunque el camino estaba apenas comenzando, Tomás sentía que esa era la batalla más importante de su vida. El sol de agosto caía a plomo sobre San Miguel el Alto, pero Tomás no se detenía. Día tras día trabajaba en la reconstrucción de la capilla, con el cuerpo cubierto de polvo y sudor,
y las manos marcadas por heridas que apenas tenían tiempo de cicatrizar. Cada piedra que levantaba era más que un bloque en el muro. Era un pedazo de su propio pasado que intentaba redimir. Al principio, pocos se acercaban. El pueblo lo observaba desde lejos, con desconfianza. Pero poco a poco, los murmullos de desprecio comenzaron a transformarse en curiosidad. Las mujeres que iban al mercado se detenían un instante para mirar cómo bajo el sol ardiente, Tomás levantaba muros con paciencia. Algunos jóvenes, movidos por la insistencia del padre Esteban, empezaron a ayudar cargando cubetas de agua o trayendo cal. Una tarde Rosaura apareció con tortillas recién hechas y frijoles envueltos en hojas de plátano. «Tienes que comer», dijo ofreciéndole el paquete con una sonrisa. «No puedes reconstruir un templo con el estómago vacío». Tomás sonrió levemente, agradecido. «Gracias, hermanita. Tus manos son las que realmente sostienen este lugar». Mientras comía bajo la sombra de un mezquite, se le acercó don Anselmo con su bastón. «El pueblo empieza a mirarte distinto», comentó el anciano. «Ya no ven al blasfemo, sino al hombre que trabaja sin descanso». Tomás bajó la mirada con humildad. «No sé si algún día me perdonarán». «El perdón no se pide con palabras, hijo, se cultiva con actos, y tú lo estás cultivando». Esa noche, al quedarse solo frente a los muros a medio levantar, ocurrió algo que lo marcó para siempre. El aire se volvió sereno y una brisa ligera recorrió la capilla en ruinas. Entonces, entre las sombras, volvió a aparecer la figura de Jesús. No llevaba un gesto severo ni una mirada impenetrable. Esta vez, en sus labios, se dibujaba una leve sonrisa. Tomás se quedó paralizado, con los ojos llenos de lágrimas. Sintió que el tiempo se detenía. «¿Me estás diciendo que voy por buen camino?», susurró con la voz entrecortada. Jesús no habló como siempre, pero esa sonrisa fue más poderosa que cualquier palabra. Era una confirmación silenciosa de que la transformación era posible. Tomás cayó de rodillas, con el corazón desbordado. «No soy digno», balbuceó, «pero seguiré, no por miedo, no por castigo, sino porque quiero ser alguien distinto». Cuando levantó la vista, la figura había desaparecido. Sin embargo, en su pecho no quedó vacío, sino una paz profunda, como si esa sonrisa hubiera quedado grabada en lo más hondo de su alma. Al día siguiente, su energía parecía multiplicada. El pueblo comenzó a notarlo. Una anciana, la misma doña Felipa que meses atrás lo había llamado blasfemo, se acercó con un rosario en la mano. «Hijo», dijo con voz temblorosa, «no sé si algún día olvidaré lo que hiciste, pero tus manos están levantando lo que nosotros solos no podíamos. Que Dios te dé fuerza». Tomás sintió un nudo en la garganta. No respondió con palabras, solo inclinó la cabeza en señal de gratitud. Los días se convirtieron en semanas y la capilla empezó a renacer. Las paredes, firmes y limpias, se alzaban como un símbolo de esperanza. Los cantos de los niños resonaban cerca y hasta Julián, aunque no participaba, ya no lanzaba insultos al pasar. En cada piedra colocada, Tomás sentía que su propio corazón se reconstruía. Ya no era el hombre que rompió con furia la imagen de la Virgen, ni el que huyó a Guadalajara buscando olvidar. Ahora era alguien que entendía que el verdadero milagro no estaba en la reparación de una estatua, sino en la transformación de un alma herida que aprendía a levantarse. El pueblo empezaba a comprenderlo también. Y esa comprensión sería puesta a prueba en el momento más crucial, cuando la reconstrucción no fuera solo de muros, sino del corazón de toda la comunidad. El día de la inauguración de la capilla reconstruida, amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que parecía anunciar un nuevo comienzo para San Miguel el Alto. Los muros, levantados con esfuerzo y sudor, brillaban bajo el sol como si guardaran dentro la historia de la redención de un hombre y la esperanza de un pueblo entero. La gente se reunió en la plaza. Esta vez no había susurros de condena, sino un murmullo expectante, cargado de respeto. Hombres, mujeres y niños se acercaban con flores,
veladoras y rezos. Incluso aquellos que habían rechazado a Tomás durante meses, ahora lo miraban con una mezcla de asombro y reconciliación. Rosaura, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su hermano. «Mamá estaría orgullosa de ti», dijo con la voz quebrada pero firme. Tomás apretó su mano con suavidad, conteniendo las lágrimas. «Todo esto lo hice pensando en ella y en ustedes, pero también en mí, porque entendí que no podía seguir huyendo». El padre Esteban se adelantó al centro de la capilla y habló a los presentes con solemnidad. «Hermanos, hoy no solo celebramos la reconstrucción de un edificio, sino la renovación de nuestra fe como comunidad. Esta capilla es un testimonio de que incluso en la caída más dura puede nacer la esperanza». Luego miró a Tomás con serenidad. «Y también es un testimonio de que el perdón y el cambio son posibles cuando el corazón se abre». Tomás, al escuchar esas palabras, sintió que un peso inmenso se desprendía de sus hombros. No necesitaba aplausos ni alabanzas, bastaba con ver que el pueblo ya no lo miraba con odio, sino con una aceptación que nunca creyó recuperar. Fue entonces cuando un murmullo recorrió la multitud. Algunos señalaron hacia el interior de la capilla. Entre las sombras del altar, un resplandor tenue comenzó a formarse. Nadie se atrevió a hablar, pero todos lo vieron. La figura de Jesús apareció una vez más, silenciosa, serena, con la misma mirada infinita de compasión. Tomás contuvo la respiración. Esta vez no sintió miedo ni rabia. Su corazón se llenó de una calma indescriptible. Y lo que vio lo acompañaría toda la vida. Una leve sonrisa en el rostro de Jesús, la misma que había visto cuando trabajaba en soledad. No hubo palabras, no hubo milagros espectaculares, solo ese gesto silencioso que confirmaba lo que ya había aprendido. La fe no estaba en las imágenes, sino en la transformación del corazón. La figura desapareció lentamente, dejando tras de sí un silencio reverente. Pero ese silencio ya no era condena, sino compañía. La multitud se arrodilló, rezando con lágrimas, y en medio de todos, Tomás también se inclinó, no obligado por el miedo, sino movido por una fe que había nacido en el dolor y florecido en la redención. Cuando la ceremonia terminó, los niños corrieron por la plaza con risas, las mujeres compartieron tamales y café, y los hombres estrecharon la mano de Tomás con respeto. Julián, que se mantenía a un lado, se acercó finalmente. Lo miró con dureza, pero sus palabras fueron distintas a las de antes. «No sé si alguna vez te perdone del todo, pero no puedo negar lo que hiciste por este pueblo». Tomás asintió sin rencor. «No busco que me perdones, Julián. Solo quería hacer lo correcto». El hombre lo observó unos segundos más y luego se marchó, dejando atrás la hostilidad que tanto los había enfrentado. Al caer la tarde, mientras las campanas repicaban, Tomás se quedó mirando la capilla terminada. El cielo se teñía de naranja y rojo, y una brisa suave acariciaba su rostro. Por primera vez en muchos años, no sintió vacío en su interior. El silencio seguía allí, pero ya no lo atormentaba. Era un silencio lleno de sentido, un eco que le recordaba que nunca había estado solo. Ese día, el pueblo lo aceptó de nuevo, no como un santo ni como un ejemplo perfecto, sino como un hermano. Y eso, para Tomás, era el verdadero milagro. Gracias por acompañar esta historia. Suscríbete al canal para no perderte más relatos llenos de misterio, fe y esperanza. Y no olvides dar clic en el video sugerido que aparece en pantalla para seguir descubriendo historias que tocarán tu corazón.